Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema definición de monomio, polinomio y grado. Este tema corresponde a la lección 1, operaciones con polinomios, de la unidad número 1, operaciones algebraicas. Pasemos a la clase. Clase 2, definición de monomio, polinomio y grado. El problema de esta clase dice así. María tiene 5 veces la edad de Carlos y la edad de Carlos es igual a la suma de la edad de Ana y Antonio. Representa la edad de María utilizando las edades de Ana y Antonio. Utiliza A para representar la edad de Ana y B para representar la edad de Antonio. Vamos a solucionar este problema. Lo primero que hacemos es utilizar la variable A y la variable B según se indica. Aquí nos dice que utilicemos A para representar la edad de Ana. Así que ponemos acá edad de Ana, lo representamos con la variable A. Y luego se dice que utilicemos B para representar la edad de Antonio. Así que representamos la edad de Antonio con la variable B. Y luego se nos dice lo siguiente. Fíjate, la edad de Carlos es igual a la suma de la edad de Ana y Antonio. Por lo tanto, representamos la edad de Carlos como la suma de A más B. Y finalmente se nos dice que María tiene 5 veces la edad de Carlos. Entonces la edad de María se representa como 5 multiplicado por la edad de Carlos. La edad de Carlos es A más B. Así que ubicamos dentro del paréntesis A más B. Enseguida lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva, en este caso multiplicando 5 por A y 5 por B. 5 por A tendríamos igual a 5A y 5 por B es igual a 5B. Entonces la edad de María se representa como 5A más 5B. Observa que esto es lo que nos pide el problema. Representa la edad de María utilizando las edades de Ana y Antonio. Si conocemos la edad de Ana y conocemos la edad de Antonio, podemos determinar la edad de María sustituyendo esos valores en esta expresión y encontrando el valor numérico correspondiente. Muy bien, con esto finalizamos la solución del problema. Pasemos a la conclusión. En la conclusión se nos dan algunas definiciones. La primera definición es la definición de término. Término es la expresión algebraica formada por una o más variables con exponentes enteros positivos, un número real llamado coeficiente y que solo involucra multiplicaciones. Identifiquemos las partes de un término. Aquí tenemos este término que cumple la definición. Tenemos una o más variables. En este caso tenemos una variable con exponentes enteros positivos. Observa que el exponente es un entero positivo, un número real llamado coeficiente, aquí tenemos el coeficiente, y que solo involucra multiplicaciones. Observa que no tenemos signos más ni menos que separen el coeficiente de la variable. Podría existir un signo menos atrás del número, por supuesto, pero un signo menos atrás del 7 no indica una resta, siempre indica una multiplicación. Por lo tanto, estaría cumpliendo con la definición. Entonces, en este término identificamos el coeficiente, que es la parte numérica, identificamos la variable, que es la parte literal, y este número que está arriba de la variable se llama exponente. Son las tres partes que podemos identificar en un término. Vamos a poner unos ejemplos de términos que cumplan la definición. Son ejemplos de términos los siguientes: 5x, y, 2ay, 3 quintos x cuadrado, b cuadrado y, x sobre 3, menos 7. Advierte lo siguiente. Observa que el número menos 7 es un término donde el exponente de la variable son todos 0. Por ejemplo, aquí podemos suponer que existe una variable con exponente 0. Y cuando la variable tiene exponente 0, eso es igual a 1, por lo tanto no se escribe. En este caso también menos 7 es un término y cumple la definición considerando las variables que acompañan a menos 7 con exponente 0. Los demás son términos porque tienen exponentes positivos. Observa, todos tienen exponentes positivos. Todos son productos. En todos se indican productos. En este caso tenemos una fracción, pero esa fracción es un número que acompaña a la variable con el exponente positivo. Así que todos estos son ejemplos de términos. Veamos qué casos no son términos. No son términos los siguientes: 2x elevado a la 1/3.
Observa que el exponente fraccionario, por lo tanto, este no es un término según la definición, donde nos dicen que los exponentes tienen que ser enteros positivos. También no es término 4y elevado a la menos 2. Aquí tenemos un exponente negativo, por lo tanto, esto no es un término. También no es un término 5xy elevado a la menos 1. Tenemos exponente negativo. También no es término menos m cuadrado n elevado a la menos 3 medios. Aquí tenemos un exponente fraccionario y negativo. No es término 3 sobre x. ¿Por qué 3 sobre x no es término y x sobre 3 sí es un término? En este caso la variable está como numerador y aquí la variable está como denominador. Si la variable x se escribe como numerador, se tendría que escribir x a la menos 1 y tendríamos un exponente negativo. Por lo tanto, 3 sobre x no es un término. También no es término raíz de xz. Una raíz no se puede considerar como un término porque tiene un equivalente a exponentes fraccionarios. Las letras se pueden escribir como exponentes fraccionarios, pero no vamos a entrar en detalle, solamente te dejo esa expresión indicando que esto no es un término. También no es término x más y. Observa que tenemos una suma y tiene que haber solo multiplicaciones. Aquí tenemos dos términos. Y finalmente vamos a escribir que no es término x sobre y cuadrado. Tenemos el caso parecido a 3 sobre x. Si y cuadrado se escribe como numerador, se tiene que escribir como y a la menos 2 y el exponente es negativo. Por lo tanto, también esta expresión no es un término. Aquí tenemos varios ejemplos de expresiones algebraicas que no son términos. Bien, con estos ejemplos hemos definido lo que es un término y lo que no es un término. Continuemos. Polinomio es la expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos. Advierte que la definición de polinomio involucra el concepto de término y nos dice que es la expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos. ¿De acuerdo? Con esa definición de polinomio, muchos profesores de matemática no van a estar de acuerdo, porque la palabra poli significa varios. Entonces dirán, como es polinomio, significa dos o más términos. Pero la definición que estamos utilizando es la definición que aparece en los libros textos de SMATE de octavo grado y SMATE primer año de bachillerato. Y si investigas un poco sobre la definición de polinomio, te darás cuenta que no solamente el libro texto define polinomio de esta manera, sino que es una definición que se maneja así en otros libros textos. Así que vamos a utilizar esta definición de polinomio. Son ejemplos de polinomios los siguientes: 5a más 5x. Advierte que tenemos dos términos. También es polinomio 4y menos 2. Aquí tenemos dos términos. También es polinomio 2x cuadrado menos 3ax más 5. Tenemos tres términos. También es un polinomio 3y. Advierte que tenemos un polinomio de un solo término. Y finalmente tenemos el polinomio 7. Sí, 7 es un polinomio ya que cumple la definición. Entonces un polinomio puede ser solo una constante. Advierte que por la definición el número 7 también se considera como un polinomio de un solo término. Sigamos. Observa que el polinomio 2x cuadrado menos 3ax más 5 está formado por los términos 2x cuadrado menos 3ax y 5. Veamos esto en detalle. 2x cuadrado menos 3ax más 5 se puede escribir de esta manera: 2x cuadrado más menos 3ax más 5. De tal forma que tenemos estos términos: 2x cuadrado menos 3ax y 5. Y observa lo siguiente. El término del polinomio que no posee variables se llama término independiente. En este caso el término independiente es más 5. Por lo tanto, cuando hablemos de término independiente, nos referimos al término que solamente está formado por un número. En este caso tendríamos más 5 y aquí tendríamos, por ejemplo, menos 2. Menos 2 es el término independiente de este polinomio. Continuemos. Monomio es el polinomio formado por un solo término. Son ejemplos de monomios: 5x, y, 2ay, 3/5 de x cuadrado, b cuadrado y, x sobre 2 y menos 7. Aquí tenemos ejemplos de términos, por lo tanto, estos son monomios. Sigamos.
Binomio es el polinomio formado por dos términos. Son ejemplos de binomios: 5x menos 3, x más 2y, 2ay menos 7y cuadrado, 3 quintos de x cuadrado menos 1, b cuadrado y más 4by cuadrado, y menos 7 más x. Advierte que todas las expresiones que hemos escrito tienen dos términos. Por lo tanto, cuando el polinomio tiene dos términos se llama binomio. Cuando el polinomio tiene un término se llama monomio. Sigamos. Trinomio es el polinomio formado por tres términos. Son ejemplos de trinomios: x cuadrado más 2x menos 2, 2ay menos 7y cuadrado más 4, 3 quintos de x cuadrado menos x más 1, y b cuadrado y más 4by cuadrado menos by. Aquí tenemos polinomios de tres términos, por lo tanto estos son trinomios. Bien, lo que hemos dicho lo vamos a sustentar con lo siguiente. A la expresión algebraica formada por una o más variables con exponentes enteros positivos, un número real llamado coeficiente y que solo involucra multiplicaciones se le llama término. La expresión formada por un término, advierte esto, fíjate, la expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos se conoce como polinomio, y al polinomio formado por un solo término se le llama monomio. Este párrafo es extraído del libro texto ESMATE, primer año de bachillerato, página 14. Ahí puedes verificar que esta información es la que se maneja en octavo grado y en primer año de bachillerato. Bien, jóvenes, continuemos con las definiciones. Grado de un término es la suma de todos los exponentes de las variables. El grado del término independiente, es decir, aquel que no posee variable, es igual a 0. Por ejemplo, el grado del término menos 4xy cuadrado es 3. Observa lo siguiente. Aquí tenemos menos 4xy cuadrado. Advierte que el exponente de x es 1. Cuando la variable no lleva indicado el exponente, se considera que el exponente es 1. Así que tenemos aquí x elevado a la 1, y elevado al cuadrado. Entonces, sumando los exponentes tendríamos 1 más 2. Y 1 más 2 es igual a 3. Entonces, el grado del término menos 4xy cuadrado es igual a 3. Ese 3 resulta de sumar los exponentes de las variables. Eso es lo que tenemos que hacer, sumar los exponentes de las variables, y de esa manera obtenemos el grado del término. Sigamos. Grado de un polinomio es el mayor grado de los términos que conforman al polinomio. Por ejemplo, el grado del polinomio 6x cubo más 5x cuadrado menos 7x es 3. Veamos por qué. Aquí tenemos el término 6x cubo, tenemos el término 5x cuadrado y el término menos 7x. Hemos tomado cada término con su signo. Observa, positivo, este es positivo y este término es negativo. Pero los signos en este caso no tienen nada que ver con el grado del término. Lo que tiene que ver con el grado del término son los exponentes de las variables. En este caso tenemos exponente 3, por lo tanto este término es de grado 3. Aquí tenemos exponente 2, este término es de grado 2, y aquí tenemos exponente 1, así que este término es de grado 1. Tenemos un término de grado 3, un término de grado 2 y un término de grado 1. Y la definición nos dice: grado de un polinomio es el mayor grado de los términos que conforman al polinomio. Como en este polinomio el término que tiene mayor grado es 6x cubo, entonces el grado del polinomio se lo da el grado de este término. Así que el grado del polinomio es 3. Bien, con esto finalizamos las definiciones de monomio, polinomio y grado. Pasemos a los ejercicios que se plantean en el libro texto. Número 1. Identifica los términos que conforman los siguientes polinomios. Literal A, 3a más 2x. Los términos son más 3a y más 2x. Literal B, 6t más 5z menos 2. Los términos son 6t, 5z positivo, observa, y menos 2. Y en este caso indicamos el signo. ¿Por qué? Porque el término es negativo. Cuando el término es positivo no se indica el signo más. Se sobreentiende que el término es positivo. Sigamos.
Literal C, menos 2 tercios de A más 2x cubo menos 1 medio. Aquí tenemos que los términos de este polinomio son menos 2 tercios de A. Aquí tenemos. El otro término es 2x cubo. Ponemos 2x cubo. Observa que no pusimos el signo más que tiene el término acá. Y finalmente menos 1 medio. Aquí tenemos los tres términos de este polinomio. Continuamos con el literal D. Menos AB más 2tb cuadrado. Los términos serían menos AB y 2tb cuadrado. Tenemos dos términos. Sigamos con la segunda parte. Determina el grado de los siguientes monomios. Literal A, 4x cubo. Advierte que aquí solamente tenemos una variable que es x y el exponente es 3. Por lo tanto, el grado de este monomio es 3. Siguiente, menos 5xz. Aquí tenemos dos variables. X tiene exponente 1 y z tiene exponente 1. Tendríamos 1 más 1 sería 2. Entonces el grado de este monomio es 2. Literal C, 3 quintos de x cuadrado a cubo. Fíjate que los coeficientes no tienen nada que ver con los grados de los monomios. Lo que da el grado de los monomios son los exponentes de las variables. Aquí tenemos dos variables. X elevado al cuadrado, a elevado al cubo. Tendríamos 2 más 3, eso es igual a 5. Así que el grado de este monomio es 5. Seguimos. Literal D, menos 2 tercios de ab cuadrado, x cubo. Aquí tenemos a elevado al exponente 1, b cuadrado, x cubo. Tendríamos 1 más 2 más 3. 1 más 2 es 3, más 3 igual a 6. Así que este monomio es de grado 6. Continuemos. Determina el grado de los siguientes polinomios. Este es un polinomio de un solo término. Aquí tenemos 1 más 1 más 1, tendríamos grado 3. Literal B, 7x más 3t. Este término es de grado 1 y este término es de grado 1, por lo tanto el polinomio es de grado 1. Literal C, 3 cuartos x cuadrado a cubo menos x a cubo. Este término tiene, observa, tiene grado 5. 2 más 3 es 5. Y este término tiene grado 4, porque 1 más 3 es 4. Como este término tiene mayor grado, entonces el polinomio es de grado 5. Literal D, menos u v w cuadrado más v al cuadrado menos t cuadrado sobre 3. En este caso tenemos un trinomio, un polinomio de tres términos. Este término tiene grado, aquí tiene 1 más 1 más 2, aquí tenemos grado 4, aquí tenemos grado 2 y aquí tenemos este término de grado 2. Entonces el polinomio es de grado 4. Bien, jóvenes, con esto finalizamos los problemas que se plantean en el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos problemas de repaso. Son problemas parecidos a los que hemos resuelto en esta clase. Bien, jóvenes, con esto finalizamos este tema. Si la clase te sirvió para tus propósitos académicos, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.